Buenas tardes. Ya vamos a empezar. Bienvenidos a todos y gracias por vuestra asistencia. Ayer me comentaba mi marido, al hilo de este encuentro de hoy, la famosa frase de Edmund Burke, escritor y político: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Lo dijo reflexionando sobre la Revolución Francesa y sus desmanes, pero también se ha vuelto a repetir una y otra vez a lo largo de la historia contemporánea: nazismo, stalinismo, Balcanes, Afganistán, etcétera, etcétera. Es imprescindible abrir los ojos, profundizar en la realidad que nos rodea, porque solo desde el conocimiento podremos llegar a la verdad y ser realmente libres y dueños de nuestro destino. Hoy en día la información, llegar a la verdad de los temas es hartamente difícil y para ello necesitamos ayuda de personas cualificadas y honradas, que no tienen prejuicios al abordar la realidad. Hoy para ello tenemos el privilegio de contar con José Ortega Ortega, Pepe Ortega al cuadrado, que ya con esos apellidos pareciera estar destinado a la reflexión y al conocimiento. Aun a riesgo de que se enfade conmigo, y teniendo en cuenta la frase de mi tocaya, la gran Santa Teresa, la humildad es la verdad. Así que desde ella deciros que el currículum y trayectoria de Pepe es extenso y excelso. Como jurídico, como abogado en ejercicio, doctor en Historia Antigua, Arqueología, escritor y un largo etcétera. Pero lo más importante es ser un auténtico sabio renacentista contemporáneo, adalid valiente de causas justas, generoso con su tiempo y su talento. Así por ello, nos dará información siempre fundamentada sobre la tan desconocida Agenda 2030, profundizando en la letra pequeña y no quedándonos con los utópicos y demagógicos epígrafes de acabar con el hambre en el mundo o salvar el planeta, patachín, patachán. La verdad nos hará libres y no debemos resignarnos a que nos corten las alas, nos aborreguen y nos roben nuestra dignidad, individualidad y libertad. Gracias, Pepe, por tu ayuda, por tu colaboración y por tu amistad. Buenas tardes. Me has hecho caso. Te dije que no me hice, que no descargaras y no has descargado. Muchas gracias, Maite, por la presentación. Te iba a decir gracias por exagerar, pero como no has exagerado, pues nada, lo retiro. Gracias por venir, gracias a la Casa de Cultura, al Ayuntamiento por haber cedido la Casa de Cultura. Gracias a Ana por haberse ocupado de todos los trabajitos estos. Gracias a doña Pilar por haberme ayudado con los micrófonos y los cables. Y voy a contaros lo que a mí me parece esto de las ciudades de 15 minutos. El concepto de ciudad de 15 minutos es la nueva moda urbanística medioambiental e implica que una ciudad se divide en sectores y cada uno de esos sectores tiene la dimensión aproximada que se puede recorrer en bicicleta o andando durante 15 minutos. Y esto es algo que en principio está muy bien porque tiene cerca todo y es una ciudad muy humana donde no hay que aparcar la puerta nada con el coche, pues no hace falta el coche y tal. Este gráfico se corresponde con una página web que se publicó a principios de enero, cuando explotó el tema de la ciudad de 15 minutos y la implementaron como un experimento en la ciudad de Oxford. Y entonces, ahora mismo
de la misma forma que hace unos meses tú escribías Ciudad de 15 minutos en Google y te salían rayos, truenos y centellas, y ahora voy a explicar por qué. En este momento tú escribes Ciudad de 15 minutos en Google y nada más que te salen desmentidos. Te salen las entradas de páginas web que dicen no es cierto que, esto creo que os suena, no es cierto que, no es cierto que nos vayan a encerrar, no es cierto que haya que pedir un permiso especial para salir del distrito, no es cierto que vaya a haber restricciones a la libertad de movimiento. Pero esto sucede no porque sea verdad, sino porque es lo que sucede con el buscador. Y creo que todos los que estáis aquí saben exactamente qué es lo que sucede con el buscador. Este es el concepto de la ciudad de 15 minutos. La razón de que el foro de Davos haya impulsado estas cosas es porque están con la manía, que ya sabe todo el mundo, de que como tenemos un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, está haciendo que suba la temperatura y tenemos aquí un calentón terrible y se pretende eliminar el tráfico rodado a las ciudades para que no suba la temperatura. Esto es la teoría. Y como he dicho, pues en principio, si esto fuera así, pues sería divino y sería sensacional. Esto es un cartel propagandístico de un conocido, más que conocido, muy conocido partido político para las elecciones locales del 77. Estaban pintando la idealidad de una ciudad donde todo era... ¡Hostia! Tranquilo, Pepe. De una ciudad donde todo era bonito. Ahora mejor. Qué misterios son estos, ¿eh? Una ciudad donde todo era bonito. Pero la realidad es que cuando salió esto a principios de año, salió... ¿Qué coño es esto? Salió con restricciones muy duras a la movilidad, de manera que cuando en Oxford te encerraban dentro de un distrito, te encerraban, y era un encierro. Entonces no podías salir de tu distrito sin pedir una autorización, le tenías que suplicar, no sé si de rodillas o de pie, a la autoridad que por favor te dejara salir, y las solicitudes de autorización que podías pedir a lo largo de un año estaban limitadas. No puedes esto de decir yo ahora... quiero salir cada 5 minutos. Entonces se parecía mucho a esto de la foto que es el gueto de Varsovia, donde estaban los polacos, los judíos polacos encerrados, como todo el mundo ya sabe, porque fue muy conocido. Esta foto es también del gueto de Varsovia, y aquí en lo que hicieron en Oxford, y por lo visto, y hasta que no se demuestre lo contrario, siguen planeando aquí, es hacer videovigilancia y control electrónico de los movimientos de los ciudadanos. Y he puesto esta foto porque aquí no hace falta que haya un soldado de la Wehrmacht del ejército alemán, con las botas y con el fusil, porque ahora el fusil ya no es el fusil, esto es la vigilancia electrónica y la cámara. Si fuera cierto lo que dice ahora el buscador, no es cierto que, no es verdad que, no habría esto, que es el resto de las web que se podían, y los Twitter que se podían ver en su momento, manifestación en Oxford contra ciudades de 15 minutos, el sometimiento al plan ciudad de 15 minutos, perdiendo libertad de movimiento y la dictadura de ETA. Esto es una ciudad británica en donde se ve claramente que hay ahí un impedimento a la libre circulación de los coches, Y como he dicho, pues todo esto tiene como base teórica el gravísimo peligro y la tremenda cosa de que el incremento de la proporción del CO2 de la atmósfera nos va a matar, nos va a abrasar y nos va a machacar y nos va a fastidiar. Bueno, este señor era coronel del Ejército del Aire de Venezuela, ingeniero industrial e inventor. Murió en el 2011, Simon Heber-Faul, y había trabajado con Herbert von Braun, que creo que sabéis que es el de las bombas volantes, el alemán de los nazis de la bomba volante, que lo cogieron los americanos
y se lo llevaron a trabajar a la NASA. Entonces Simón estuvo trabajando con el señor este en la NASA. Entonces este señor, yo cuando murió escribí este artículo, el hombre que podía haber salvado el mundo ha muerto, porque yo en esa época era todavía más inocente y todavía más ingenuo que ahora, y ya hace falta un esfuerzo, y me creía que esto del CO2 era verdad, porque Simón, que está aquí conmigo, lo que le gustaba a Simón era en Madrid, era ir al Palacio del Jamón, lo que le gustaba. Había inventado este cacharro. Este cacharro se llama el reactor Foul, y lo que hace es que tiene la facultad de inhibir la reacción química de que el oxígeno se mezcle con el carbono, con la combustión de un... Estaba hablando de un motor de explosión de gasolina en un coche. Se impide que el oxígeno se mezcle con el carbono, que se forme monóxido y dióxido de carbono. El carbono precipita sólido en un depósito aparte, y lo que saca el tubo de escape es oxígeno. O sea que no sé yo si se podría decir que los coches serían como árboles, pero la verdad es que se parece mucho. Y entonces yo, como estoy vinculado al sector pesquero, y Simón había inventado otras cosas mucho más relevantes que esta, entre ellas un motor que funciona con absolutamente nada, o sea, no necesita nada, ni consume ni contamina, pues le monté el 28 de junio de 2008 en Denia una jornada para dar a conocer sus inventos. En la jornada la llamaron la energía del siglo XXI, y el día 27 en el puerto pesquero se hizo una exhibición con periodistas con un coche al cual se le había aplicado el cacharro, que por cierto, ese cacharro, que tenía teóricamente la virtualidad de salvarnos a todos del abrasamiento general, había tenido un coste de producción una vez en cadena de montaje de 20 euros. Digo 20 euros, no digo 200.000 euros, digo 20 euros. 20 euros. Estos son los periodistas y este es Simón aquí con el cacharro. Y entonces se le metió un espectrógrafo de gases al tubo de escape de ese coche y se confirmó que lo que había ahí era oxígeno. Y esta es la jornada, está a mi izquierda Simón. Entonces resulta que, coincidiendo con la cumbre del clima en diciembre de 2017, me llamaron de Televisión Española, del programa de Mariló Montero, los desayunos de Televisión Española, para hacer una entrevista en la playa de Cullera, que está a 60 kilómetros de aquí. Entonces fui y quemé una porción de combustible fósil, emití a la atmósfera una porción de gases de carbono, llegué a la playa y le dije a la periodista que estaba allí: qué pena que no se pueda decir la verdad. Y me pregunta: ¿y qué es la verdad? Y le dije: pues la verdad es que todo esto del calentamiento global es un cuento, y que esto es un problema que no existe, y que esto sucede porque ellos quieren. ¿Por qué qué? Porque mi amigo Simón, bla, 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 el reactor Foul, bla, 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 bla. Pone el trípode en la playa, me mete el micrófono, y como esto era rollo tipo ley de costas, que es mi especialidad, me pregunta: José Ortega, ¿cómo va a influir en la subida del nivel del mar en la edificación de primera línea? Y entonces yo le contesté, y doña Mariló Montero, que no sé si era prima de la ministra, pero doña Mariló Montero, al fin y al cabo, dice: muchas gracias, y despide la conexión. La periodista ofendida, yo más, 60 kilómetros de vuelta, más combustible fósil, más dióxido de carbono. A las 6 de la tarde me llaman de Televisión Española para pedirme disculpas, pero el mal ya estaba hecho. El mal ya estaba hecho. Y esto nos indica que realmente no les interesan las soluciones. Simón murió más pobre que las ratas y muy frustrado y decepcionado al no poder ver funcionando su invento. Esto por una parte. Por más que lo intentó y yo por más que le ayudé, nadie le hizo caso y murió así. Pero por otra parte, a los medios de comunicación ya veis que es que no les interesa esto, no les interesa. Y esto tiene una razón. Porque como yo ahora ya me he convencido de que esto del dióxido de carbono es una excusa para restringir la libertad, pues si yo vengo y le doy la solución para el dióxido de carbono, lo que estoy haciendo es pegarle una puñalada trapera a la estrategia siniestra que tiene esta gente de decir: no, es que el dióxido de carbono, el dióxido de carbono, te tengo que encerrar. Si yo vengo y le digo: se ha acabado el dióxido de carbono, pues entonces, claro, esto no les interesa. Lo que quieren no es ayudarnos, lo que quieren no es cuidar el planeta, lo que quieren es restringir la libertad, empezando
por la libertad de circulación, que es lo que está más que comprometido si hacen la ciudad de 15 minutos, porque la Constitución dice en su artículo 19 que todos los españoles pueden circular libremente por el territorio nacional, y se acabó, y ya está. Entonces tú lo que no puedes hacer es coger y decir, esto ahora lo voy a suspender, porque, entre otras cosas, la Constitución, su artículo 55, dice que el derecho a libre circulación solo se podrá suspender previa declaración de estado de excepción o de estado de sitio. La ley orgánica reguladora del estado de alarma, excepción y sitio dice que el estado de excepción se va a declarar cuando haya tal follón de desórdenes públicos que no se pueda garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Y del estado de sitio ni hablemos, porque esto se declara solo por invasión militar de potencia extranjera. Y entonces, si Bill Gates se levanta un día con la pierna izquierda mala, y el señor ese, el Klaus, que un día va a ganar un concurso de belleza, el Klaus, y el foro de Davos coge y se ponen a cacarear que si el dióxido de carbono, que si el dióxido de carbono, que si el dióxido de carbono, pues eso, pueden cacarear lo que quieran y pueden rebuznar lo que quieran, porque no es causa de reforma a la Constitución, y entonces no es posible. Es que no es posible. Lo voy a repetir, no es posible. No nos pueden imponer un encierro de 15 minutos, porque para eso habría que reformar la Constitución y habría que cambiar el artículo 55 para que, donde dice que ese derecho a libre circulación solo se puede suspender por estado de excepción, estado de sitio, pues habría que poner también, y si lo dice Bill Gates, o si lo dice el foro de Davos, o si lo dice el bello Klaus. Entonces no va a poder ser, entre otras cosas, porque aunque yo lo cuente esto de forma histriónica, porque me da a mí la gana y me gusta y me divierto, es que hacen falta las 3/5 partes del Congreso y del Senado para reformar la Constitución, y con las fuerzas que teníamos en las Cortes que se han disuelto, yo creo que no daban los números, y con las siguientes, pues igual tampoco. En todo caso, tendrían que hacer eso, tenían que hacer la reforma de la Constitución para imponernos una ciudad de 15 minutos, siempre y cuando que esa imposición de esa ciudad, de esos 15 minutos, llevara consigo una restricción de la libertad de circulación, porque te dijeran ustedes aquí no sale. Creo que esto está claro. Pero lo van a hacer. Lo van a hacer. Lo están haciendo, lo están preparando. En Murcia y en otros sitios ya están talando los árboles para preparar la ciudad de 15 minutos. El otro día estuve dando esa conferencia allí y me dijeron que las obras están muy avanzadas porque quieren poner los aparcamientos de las afueras. Están tapando los aparcamientos subterráneos del centro de la ciudad y lo van a hacer. Lo van a hacer. Y entonces, ¿cómo pueden ser ciertas las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si yo digo que no lo pueden hacer y lo van a hacer y lo están preparando, ¿dónde está la discordancia? Pues no hay ninguna, porque lo van a hacer recurriendo a una fórmula que no falla nunca, que es la fórmula LM. La fórmula LM no es la fórmula Leroy Merlin, si lo estáis pensando. Es la fórmula López Miras. La fórmula López Miras. Cuando se terminó el confinamiento, el 21 de julio al 20, empezó a haber brotes, rebrotes y recontrabrotes en varias partes de España. Y entonces los alcaldes y los presidentes de comunidad autónoma, creyéndose con grandísimo error, competente como para coger y decir ahora encierro a la gente, pues decretaron confinamiento de pueblos, de ciudades y de comarcas. Y lo sé bien porque me tocó intervenir profesionalmente en un confinamiento que hicieron en una comarca con varios pueblos en Navarra. Y este hombre, que yo personalmente me puedo equivocar, porque claro, no soy psicólogo yo, me puedo equivocar, pero a mí, por sus hechos y por su conducta, me parece que debe tener un coeficiente intelectual por debajo de 100, es decir, un coeficiente intelectual discreto. Y este hombre es el que tiene el dudoso honor de ser pionero en el pateo de derechos civiles, en la burla de la Constitución, el desprecio a los ciudadanos
de haber confinado los 4 municipios costeros de la región de Murcia, incluso antes del confinamiento del decreto de alarma, el día 13 de marzo del 20, porque le dio la gana. Y para esto utilizó un procedimiento jurídico muy fino, muy sutil, muy alambicado, así como muy delicado, como muy elaborado, como muy de jurista de derecho romano, que porque le salió el potorro. Y esto es lo que él hizo. Y ahora puede venir otra pregunta, entonces, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede ser que si no tiene competencia, porque no tiene ninguna competencia, la competencia que tenía López Miras para confinar los municipios costeros de la región de Murcia es la misma competencia que tiene Maite para hacer lo mismo, la que tenéis vosotros, la que tiene Pilar, la que tiene Ana, ninguna, o sea, ninguna. Y entonces, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser? Pues robar un bolso es un delito. Robar dinero es un delito, robar un coche es un delito, pero robar la libertad también es un delito. Y en el Código Penal hay una serie de figuras, de conductas que se recogen, que son conductas en las que un funcionario público o autoridad lesiona derechos o libertades cívicas. No hace falta que sean derechos fundamentales, derechos o libertades cívicas. Por ejemplo, aprobar una expropiación sin indemnización es un delito, imponer la censura previa de prensa es un delito, y también pues hay un tipo abierto en el artículo 542 del Código Penal, que es tipo cajón desastre, es lo que se llama un precepto penal en blanco, y cualquier otra conducta, cualquier otra lesión de derechos o libertades cívicas por funcionario público. Entonces, si me viene un alcalde a mí y me dice, oye nene, que te voy a encerrar, será un delito del artículo 542 del Código Penal en relación con el artículo 19 de la Constitución, derecho a la libre circulación, porque usted no me deja ejercer ese derecho. Entonces, en una aplicación puramente mecánica de la ley y del derecho, en teoría, a mí si me viene alguien a consultar, señor Ortega, me han puesto una jaula de 15 minutos, ¿qué se puede hacer? En teoría, lo lógico sería el poner una querella. Yo esto no lo voy a recomendar a nadie. Y la razón puede parecer una paradoja, pero la razón es que yo ni nací ayer, cosa que creo que está a la vista, que no nací ayer, ni me di de alta en el Colegio de Abogados como ejerciente antes de ayer, sino que ya llevo un rato dándome de guantazos con los jueces y pisando los juzgados, y entonces, en particular, acusando por este delito, tengo alguna experiencia poco apetitosa. Dejadme que os cuente lo que hice cuando el decreto del confinamiento. Entonces yo vi, a mí me parecía que aunque se había intentado en el artículo 7 del Real Decreto de Confinamiento disimular y camuflar una suspensión del derecho a libre circulación, diciendo que lo que había era una simple limitación, pues a mí me parecía que era una suspensión por una razón, y es la diferencia que hay entre la necesidad y la libertad. Todo lo que te dejaba hacer ese artículo 7 era salir a la calle para hacer la compra, para ir al banco, para ir al médico, a trabajar. Pero eso no es la libertad, perdón, eso es la necesidad. La libertad es otra cosa. La libertad es decir, yo salgo porque me da a mí la gana. Eso sí. Y entonces yo elaboré ese convencimiento, pero después dije, Pepe, ¿y a quién se lo cuentas? Porque si están cerrados los juzgados y la administración, entonces ¿a dónde vas tú a contar esto? Y entonces pues me fui al sitio que estaba abierto ese día, que es el Parlamento Europeo, presenté una queja, la queja se admitió a trámite enseguida, y lo que pasa es que con el tiempo que ha pasado, una vez que se levantó el confinamiento, me imagino que de la misma forma que el confinamiento se disipó en el aire, pues la queja también se habrá disipado en el aire. Entonces, si alguien me viene a mí y me dice qué podemos hacer porque me enjaulan, lo que le voy a recomendar va a ser que en vez de poner una querella,
porque no quiero mandar yo a la gente a tener esa frustración de decir que no se admitan a trámite. Bueno, espera un momento, Pepe, que te has pasado a la fase siguiente y no has dicho lo que tenías que decirle al Tribunal Supremo, Pepe. Sí. Cuando abrieron los juzgados, entonces el 20 de julio de 2020, me fui al Tribunal Supremo y presenté una querella por varias conductas contra el gobierno. Una de ellas era esta, era el confinamiento. Y entonces, pues me tocó el juez Marchena, el juez del procés. El juez Marchena muy amablemente me mandó a paseo y me dijo que no me admitía trámite. No es que se estudiara y dijera, no, hemos visto que no hay delito. No, es que me dice, no, perdone usted, pero es que no se la voy a leer, la querella. Y eso quedó así. Y después de eso me encargaron en Murcia una iniciativa contra las mascarillas de los colegios, puse una querella también por el artículo 542 del Código Penal, pero ahora no en relación con el artículo 19 de la Constitución, sino con el artículo 15, derecho a la vida y a la integridad física y moral. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pues coge y le pide informe al fiscal para ver si había que admitir a trámite la querella o no. Esto tengo que decir que a mí no me había pasado nunca, o sea, nunca en la vida, después de 35 años de ejercicio y de poner querellas y denuncias, me había pasado que pongo una querella y que el juez o el tribunal le pregunta al fiscal a ver qué le parece si se tiene que admitir a trámite. Esto empezaron a hacerlo los jueces y tribunales solamente a partir de lo que sabéis, del confinamiento. Por algo será. Porque no sé si aquí en esta sala alguien sabe de quién depende la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Esto es una frase toda seguida. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Entonces coge el TSJ y dice, vamos a pedirle un informe al fiscal. El fiscal hace un informe que si en vez de ser un informe de la Fiscalía hubiera sido una práctica de derecho, quizá hubiera merecido que los profesores, de forma muy amable, para no causarle traumas al autor, lo invitasen a dedicarse a otra actividad muy diferente del derecho, muy alejada del derecho, como podía ser, por ejemplo, la poesía lírica, o, por qué no decirlo, también acabar zanjar con un pico en cualquier cuneta, en cualquier arcén, en cualquier solar. Porque lo que decía el informe era que no había que admitir a trámite la querella. Pero no porque los hechos no fueran delito, no porque la conducta no fuera incardinable en el artículo 542 del Código Penal, sino porque él decía que hay otros tipos más específicos, que es un tipo genérico, que hay otros tipos más específicos en el Código Penal que ya recogen la conducta que yo estaba denunciando. Yo no los conozco, esos tipos. No los conozco. Puede ser que yo sea corto, o que ese día no hubiera ido a clase, o más probablemente que ese día que se explicó eso yo estuviera enamorado y estuviera posible, estuviera despistado, pero yo no los conozco. Entonces yo por eso, no, salvando ya el atajo que he hecho antes, no le voy a recomendar a nadie, si me dice, me quieren enjaular, que ponga una querella, porque es que es muy feo que te coja y que te digan, mire, no se admito a trámite. Es muy feo. Lo que voy a recomendar es meter un recurso contencioso administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, que tiene dos ventajas. Una es que se puede invocar el mismo fundamento jurídico, que es la violación del artículo 19 de la Constitución, y la otra es que con esto no ponemos a los señores jueces en el compromiso de sentar en el banquillo de los acusados a los señores políticos, que parece que esto es algo que no les gusta mucho. Entonces, que sepáis que si vienen con el tema este, va a ser mi consejo. Y ahora me gustaría hacer algunas reflexiones de fondo antes de pasar a la otra parte sobre lo que está pasando. En primer lugar, esto que está haciendo, esto es de Murcia, el alcalde de Murcia y otros. El otro día me decía mi amiga Eva, que vive en Lloret de Mar,
que allí están talando también los árboles y que le había caído un árbol encima del coche y se lo había chafado y se lo había destrozado. El concepto este de decir voy a talar los árboles para hacer una ciudad peatonal porque tenemos demasiado dióxido de carbono en la atmósfera, es de necios. Esto es de necios, es que no se puede ser más necio, porque todo el mundo sabe que los árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces, lo que estaba haciendo este señor, y sigue haciendo este señor, y están haciendo en otras partes de España, para liberarnos del apocalipsis climático del CO2, es exactamente lo contrario a lo que tienen que hacer. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué? Pues yo no puedo decir que estos alcaldes sean zombies o tengan comportamiento de zombies, porque el alcalde, por definición, tiene título de ilustrísimo, y entonces no puedo decir yo esto, y como no lo puedo decir, pues no lo digo. Pero sí que os puedo comentar que hace no mucho tenía yo en el despacho un amigo y le pregunto, oye, ¿te has vacunado? Y dice, sí. Y le pregunto, ¿y por qué? De COVID. Y me dice, no sé. No sé. Es respetable, la respuesta, pero no me estoy burlando. Pero si le preguntamos a los alcaldes que están haciendo esto, que están talando los árboles, posiblemente la respuesta en muchos casos, ¿por qué está talando los árboles?, sería, no sé. ¿Por qué? Porque está en el ambiente, porque es lo que le mandan de arriba, porque es lo que hacen los demás y por todo esto. Una vez estaba yo por allá abajo, en Murcia, en el sur de España, bueno, en Murcia es donde pasan todas las cosas interesantes, con perdón. Y había un político del PSOE, o expolítico, ya no lo sé, pero era amigo, estábamos en una cena, y era el 10 de septiembre del 20. El 10 de septiembre del 20 teníamos mascarilla por la calle, y dice, ¿vosotros sabéis por qué el gobierno regional de Murcia ha impuesto las mascarillas por la calle? Pues no ha sido por ninguna razón médica, ni por ninguna razón epidemiológica, ni por nada. Esto lo han hecho, se juntan a cenar cinco, que son el núcleo duro del gobierno regional, y cogen y dicen, toda la comunidad autónoma ha impuesto las mascarillas por la calle y solo queremos nosotros. Vamos a hacerlo también porque si no, saldremos en la prensa. Esto es lo que le mueve a los políticos. Entonces, este hombre está talando los árboles porque es lo que están haciendo los demás y no lo razonan ni lo piensan. Pero lo que está haciendo es exactamente lo contrario de lo que corresponde. Esto es Murcia también. Cuando nos ponemos a ver el telediario en la comida o en la cena y vemos que nos meten los huevos fritos y la sopa a los osos polares que están así, yo supongo que esto no será una fotografía trucada ni los vídeos serán trucados. Doy por hecho que esto es de verdad y que esto es así y tal. Aunque también es cierto que hoy día se puede hacer exactamente lo que uno quiera con las imágenes, pero bueno, doy por hecho que es así. Y doy por hecho también que es cierto que está habiendo un deshielo en el Ártico, pero es que también resulta que el otro día cuando contaba esto en Murcia, esta misma persona de las mascarillas por la calle, que es muy avispado, dice, pero es que no sabéis que están habiendo rutas comerciales nuevas en el Ártico. Sí. Lo que pasa es que esto lo están divulgando los medios de comunicación del sistema como si fuera que les ha caído del cielo una ventaja que sería como si fuera esto un mar menor, ¿no? Pero yo, humildemente, estoy acostumbrado a pensar entre mal y muy mal. Y como están haciendo lo que están haciendo, que es estrictamente lo que les da la gana, con las estelas químicas, están modificando el clima con las estelas químicas,
y cuando quieren que llueva, llueve, y cuando no quieren que llueva, no llueve, y demás familia y tal, y todo eso, pues no sé si a lo mejor puede ser que hayan hecho algo gracioso para fundir los hielos en el Ártico y que esto les sirva, esto les reporte dos ventajas. Una ventaja es el hacer buenos negocios navegando y acortando rutas comerciales por donde antes no se podía. Y la otra ventaja es tener un súper argumento de propaganda para metérnoslo en el telediario diciendo, os fijáis del Ártico, lo que está pasando en el Ártico. Pero es que yo no lo sé, pero yo no veo correspondencia entre el hecho de que los hielos se estén fundiendo a esa velocidad, allá arriba, y la temperatura media en España esté fijada en 14 grados desde hace 40 años. O sea, hay algo que no encaja. Bien. El otro día también me pregunta una persona en el público, ¿cómo es posible que habiendo las docenas de informes científicos que hay que insisten en que el dióxido de carbono no tiene relación con el calentamiento del planeta, que insistan y que insistan y que insistan? Y claro, la respuesta era muy fácil. La respuesta es muy teléfono. ¿Qué es toda esa colección de doctores, de catedráticos, de profesores, de expertos, de personas que tienen sus estudios, que tienen su laboratorio, que tienen su experiencia, que saben lo que dicen, que tienen sus observatorios meteorológicos? ¿Qué es toda esa división acorazada, brunete número 1 de la ciencia comparado con Greta Thunberg? Hombre, por Dios, ¿cómo osan llevarle la contraria a una niña que no tiene ni idea de nada, porque ni va al colegio? Porque esta se pasa el tiempo haciendo bolos por ahí y no va al cole, que yo sepa, parece imposible. A ver, que quería poner un vídeo. Este vídeo me encanta, ¿eh? La niña diabólica fingiendo ser detenida. Y se ríen entre ellos y todo, ¿eh? No creas que no. Con la jirafa, con el micrófono y con todo, ¿eh? Nada más que les faltaba poner focos y maquillaje. Me gustaría citar los nombres de 4 ríos alemanes, que son el Wums, el Minden, el Ries y el Bur. Estos 4 ríos alemanes le dan nombre a las 4 glaciaciones que ha habido en la Tierra. Sabéis que las glaciaciones han sido periodos extensos de hielo, de frío y de nieve, que estaban intercalados con periodos interglaciares de más calor, y que durante los periodos glaciales o glaciares había fases intermedias de un poco de más calor, lo mismo que durante los periodos interglaciares de calor había fases intermedias de un poco de más frío. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si los políticos han creído que el clima es fijo y constante, pues no es ni fijo ni constante. Y además es que no estamos hablando de un pasado remoto de hace millones de años. La última glaciación se terminó en el 11.000 a.C. Fue la glaciación Burn, W-U con diéresis R-M, la glaciación Burn. Y cuando se produjo el deshielo, como se acabaron los mamuts y los bisontes de los hielos y todo eso, pues los hombres tuvieron que cambiar su economía y cambiaron a una economía ya no de caza y recolección, sino de mejillones, lapas y de esto y ostras, ¿eh? Los yacimientos de esa época se suelen llamar los concheros, por eso está todo lleno de conchas marinas.
Esto lo digo no para dar una clase de prehistoria, sino para que veáis que esto ha sucedido en un momento relativamente reciente de la historia. Y al final yo con todo esto lo que pienso es que con la Agenda 2030 y todo lo que lleva consigo, ellos tienen un propósito que es la destrucción de la civilización europea, la civilización de la cultura europea y de la economía, sobre todo europea, y ahora en particular, como ya han dejado muy maltrecha la economía de Europa en el 20 y el 21, pues ahora mismo hay comercios cerrados por todas partes y restaurantes cerrados por todas partes. Pues ahora van a por la agricultura, ¿eh? Van a ver si pueden atornillarnos al extremo para que no podamos comer, para que no nos podamos autoabastecer. Yo, si tuviera que poner una imagen fija, una imagen que ilustrase lo que está pasando y lo ridículo y lo surrealista que es lo que está pasando, pues para mí esa imagen es la de un cachocampo o una ladera por ahí, donde hay un tractor que está abriendo surcos y como es de gasoil, pues ese tractor es el culpable de que se va a acabar el mundo porque nos van a matar de un calentón. Yo he oído por ahí, juro que no tengo carnet del Ku Klux Klan, pero he oído por ahí y no es algo que yo proclame ni afirme, es algo que he oído. Que el objetivo de esto que está pasando es la aniquilación de la raza blanca, repito, la aniquilación de la raza blanca, para sustituirla por individuos de la raza amarilla y negra que son más dóciles. Y esto es pues porque, claro, la raza blanca parece ser, yo no digo nada de inteligencia ni de falta de inteligencia, pero la raza blanca parece ser porque ahí tiene a Irene Montero. Entonces, la raza blanca parece ser que es más rebelde y de hecho pues tenemos un ejemplo entre muchos que se podían poner, que es el convencimiento con el que le sacaban filo a la hoja de la guillotina en París en 1789. O sea que esto es algo que se dice por ahí y que yo, sin proclamarlo ni clonarlo, pero lo comento porque me parece que viene a cuenta. Entonces, destrucción con una caradura impresionante y con una desvergüenza nunca vista, destrucción de la agricultura europea y en concreto española y más en concreto y más cerca todavía valenciana. Quizá por eso tenemos esto. Qué casualidad que con una sincronía maravillosa, nada más lanzarse en la ciudad de 15 minutos y el experimento de Force, la Comisión Europea puso en marcha 2 reglamentos de ejecución para que comamos insectos. Esto no es, los órganos colegisladores de la Unión Europea son el Parlamento Europeo y el Consejo, pero para algunas cosas la Comisión Europea también puede hacer práctica, ¿no? La Comisión Europea. Y yo no puedo sacar pecho diciendo que la Unión Europea sea como si fuera mi casa, ni que yo sea un experto en aquello y tal, pero tengo alguna experiencia, porque he estado allí 5 veces dándole a la sin hueso al Parlamento Europeo y alguna vez con éxito, y tengo alguna experiencia. Y esa experiencia a mí me permite decir que yo no he visto cosa más sucia, cosa más ruin, cosa más miserable, y no he visto gente más arrodillada ante los lobbies que la Comisión Europea. Los he tenido allí a mi izquierda, donde está ahora Maite, diciendo burrerías la última vez, el día 2 de diciembre del 19, que es la última vez que estuve allí hablando, y la Comisión Europea es la que ha hecho esto. Estos 2 reglamentos uno de ellos es para autorizar los derivados, no te van a poner grillos así tal cual como se ve en la foto, ¿eh? Lo que pasa es que van a aprovechar
la pasta de la machacar esto y hacer harina y todo eso, y no te vas a enterar, no te vas a enterar. Los grillos estos los crían en la Cochinchina. ¿Sabéis dónde está la Cochinchina, no? En Vietnam. Y las larvas en Holanda. Entonces aquí hay dos peculiaridades. Yo nada más salir esto hice otra vez una queja en el Parlamento Europeo para decir que no estaba de acuerdo con una serie de razones. Bueno, pues las peculiaridades que tienen estos dos reglamentos son que los dos dicen, no, claro, es que estas dos empresas han aportado a la Comisión Europea una serie de estudios científicos que son como el equivalente de los estudios clínicos con los laboratorios, sería esto, para demostrar que esto es comestible, y entonces esos estudios tienen que permanecer secretos durante 5 años, por una cuestión más o menos aunque no lo dice así, es una cuestión de propiedad industrial, para que no pueda haber ninguna otra empresa que venga y se aproveche y que venda grillos también como ellos gratis. Intervino la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y dijo, y lo gracioso es que está recogido en la exposición de motivos, dijo que el tragarse esto puede producir anafilaxis. La anafilaxis es una reacción alérgica aguda, seria, que tiene muy mala sombra. Y claro, eso tiene sentido porque el esqueleto externo a los artrópodos está hecho de quitina, y la quitina, los pájaros la digieren muy bien porque para eso son pájaros, pero los mamíferos no. Y nosotros somos mamíferos, y entonces en los mamíferos, los humanos pueden producir una reacción anafiláctica. Pero no eso, sino que es que además la Autoridad Alimentaria Europea, lo podéis ver ahí, es lo que está subrayado en azul, dijo que era conveniente profundizar los estudios. Se entiende que lo que querían decir es que, bueno, déjelo usted esto hasta que lo estudiemos mejor, y cuando lo estudiemos mejor, pues entonces ya se verá. Pues no. Se metió por el medio esa señora que se ve ahí, que si alguien la ha confundido con la Virgen María porque tiene un nimbo de estrellas, no es la Virgen María, no es más fácil compararla con la bruja del mar de la Sirenita, que también se llamaba Úrsula. Yo ya he dicho en público bastantes veces que ella seguramente sufre estreñimiento crónico, porque de otra manera no se explica el odio a la humanidad que tiene o que se ve en las decisiones que toma. Yo tengo un cliente que es catedrático de neurología en Harvard, y un día en una reunión hablando de otra cosa le dije, oye, he leído que en el intestino hay 100.000 neuronas. Dice, no, hay muchas más. En el intestino hay millones de neuronas. ¿Hay algún médico en la sala que explique qué hacen las neuronas en el intestino? Porque yo no lo sé. No creo que sirvan para elaborar pensamientos, pero claro, si están mezcladas las neuronas con la suciedad, a lo mejor resulta que producen pensamientos sucios como los de la Úrsula. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo, sí, mucho jajajiji, pero esto es un drama, esto es dramático, aunque yo me sonría. Esto lo digo porque lo que dijo la Úrsula, después de que la autoridad alimentaria le dice, bueno, puede producir anafilaxis y vamos a ver si se profundiza en los estudios. Ella dijo, no, que se comercialice, ya está, venga, pero no ya que se comercialice, sino encima, y esto es
Me faltan las palabras. Dice, no, que no se etiquete. Que no se etiquete. O sea, que no hay que etiquetarlo. Y en el caso de las larvas del escarabajo o el estiércol, la autoridad alimentaria lo que dice es que directamente pide que se etiqueten, porque los menores de 18 años eso no deben consumirlo. Pues esta mujer, que es una mujer que está siendo investigada por un equipo de periodistas, y gracias a eso yo me he enterado de que tiene un pasado un poco así, ¿no? Cuando era ministra de Defensa de Alemania, antes de que se inventara el WhatsApp, lo que hacía ella era que cerraba negocios con las empresas de venta de los fabricantes de armamento por SMS, ella sola, ella en su despacho, ella firmaba. Mandaba el SMS y decía, venga, mándame 300 carros de combate que los pago. Y aquí la tenemos a ella con este señor que lo conocéis, ¿no? Que ahora os va a pedir el voto dentro de poco. Esto de decir que aunque puede producir anafilaxis, como también dice la exposición de motivos, dice, hombre, no, es que como los estudios que dicen que puede producir anafilaxis no son concluyentes, que es lo que figura en la diapositiva anterior, está. Entonces, que se comercialice, claro, esto canta la traviata, porque yo no voy a decir que ella se haya llevado a ninguna comisión, porque no lo sé, ni puedo levantar esa acusación, pero teniendo en cuenta el personaje, el historial del personaje y lo que hizo también con la compra de los laboratorios, lo que todo el mundo sabe, pues bueno, en fin. Entonces, si te está diciendo la autoridad alimentaria que puede producir anafilaxis, aunque los estudios no sean concluyentes, y si el principio de precaución es la base de la burocracia de la Unión Europea, aplicar el principio de precaución, ¿no? El principio de precaución, que es lo que sugiere aquí, que aconseja, pues de momento no autorizarlo hasta que se sepa bien lo que va a pasar y lo que no va a pasar. No, ella dice que se vaya adelante y además sin etiqueta. Entonces, pues el otro día me estaba mirando a ver, por meter un poco de bulla, la Fiscalía Europea, a ver a qué se dedica, porque le hubiera metido yo una a ella, aunque no me lo hubieran metido al trámite, pero no. Estos tienen una competencia que no tiene nada que ver con el tema. Entonces yo... bueno, sí, claro. Esto es interesante, porque es que también dice la autoridad alimentaria que si el sustrato con el que se alimentan los insectos contiene alérgenos, esos alérgenos se pueden transmitir a los insectos y a la comida después ya. Pues cuando yo presenté la queja al Parlamento Europeo, había una chica que publicó un artículo que se llamaba El festín de Babet, que decía varias cosas del tema este de comer bichos, y una era que le podían dar como comida excrementos a los insectos, directamente. Claro, como esto lo hacen en el Vietnam, lo primero, los costos de producción de los excrementos, o sea, el coste del kilo de caca debe ser bastante más barato que cualquier pienso. Segundo, es más que dudoso que los grillos se quejen. Y tercero, a ver quién es el guapo que manda una comisión de estos inspectores de la Unión Europea allí a la Conchinchina, cogiendo aviones con varias escalas de Bangkok y de todas partes, a ver qué están haciendo los chinos de ahí con esto. Entonces, claro, si efectivamente fuera así,
Todo el mundo sabe que los excrementos están de bacterias hasta arriba y podrían convertirse en un vector, digo yo, que no soy de la profesión, de transmisión de enfermedades por esas bacterias, supongo. Y entonces la queja se emitió a trámite enseguida y tiene estas peticiones. En primer lugar, yo les he dicho que hagan el favor de retirar los reglamentos lo antes posible porque se han tramitado con opacidad y no se ha enterado nadie. Y esto es algo que nos afecta a todos. En segundo lugar, esto de que los estudios que han aportado las empresas van a permanecer secretos por 5 años, pues esto es algo que estaría muy bien y sería muy respetable si estuviéramos hablando de tornillos, por ejemplo, o de zapatillas de tenis, pero no de comida. Porque si usted presenta unos estudios que demuestran que esa cosa que usted vende, yo me la puedo comer sin que me pase nada, ¿tendré derecho yo a conocer los estudios o no? Yo creo que sí. Entonces que se hagan públicos. Les he pedido también que yo quiero copiar de los informes de la Autoridad Europea y también ya finalmente lo que les he pedido es que en la exposición de motivos del tema de las larvas se dice lo que he comentado antes, que hay que etiquetar. Pero la parte dispositiva no pone que hay que etiquetar. O sea, o se les ha olvidado o no sé qué ha acontecido. Cuando hay una queja en el Parlamento Europeo, los ciudadanos se pueden o podéis adherir a la queja, que no hace falta ir allí. El que quiera ir allí a Bruselas, pues puede. Pero se hace por internet. Se puede hacer por internet. Es conveniente que haya muchas adhesiones por una razón, porque esto es el Parlamento Europeo, esto no es un tribunal, esto no es justicia, esto es política. En el Parlamento Europeo se hace política, no se hace justicia. Y por lo tanto, el número de personas que estén dándole base a una petición es muy importante. Yo cuando tuve suerte, digamos, con la ley de costas, que llevaba a 20.000 conmigo y aquello funcionó. Y después tengo otra queja que está desde el 2015 todavía dando vueltas, que llevo a todas las cofradías de la Comunidad Valenciana, todas. Y entonces esto se lo toman en serio. ¿Quiere esto decir que si queréis alejar de vuestra vida y de vuestro tracto intestinal un follón de estos porque os traigáis una pasta de grillo y os dé una lección? Pues es más que conveniente que os toméis la pequeña molestia de hacer una visión. Y he puesto aquí más o menos cómo se puede hacer. Buscáis la web del Parlamento Europeo, buscáis el apartado Comisión de Peticiones, van a pedir que te registres como usuario, esto es a lo mejor es molesto para alguien, pero en fin, esto lo pide. Y después adherirse a la petición 108/2023. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, venga. Yo me espero, Estoy esperando la veña. ¿Ya? Yo cuando habéis dicho uy, creía que os gustaba esta diapositiva. Esto lo he hecho en nombre de Atenea, que es una asociación de derechos civiles que yo manejo, para darle un poco de vida, de base económica a todos los muchísimos trabajos que hago gratis en beneficio de la comunidad que no se pueden cobrar a nadie. Atenea es una asociación a la cual el que quiera se puede apuntar y por supuesto faltaría más que Atenea es una asociación que admite donaciones.
Repite, donaciones, en 2 palabras. Y este es el blog mío, donde de vez en cuando escribo algo, por si alguien tiene curiosidad y quiere mirarlo. Y me parece que ya se va terminando esta exposición. Y ahora hay un micrófono por ahí abajo, y si alguien quiere hacer alguna pregunta y yo sé la respuesta, pues se podría. Hola, buenas tardes. Pues me encanta. Creo que se ha hecho corta la charla. Creo que te he visto atropellado. Sí, si quieres sigo. No, me encanta. He visto que se te atropellaban las ideas y la información, porque es muy complicado en cualquier tipo de sentir todo lo que tienes en tu cabecita, tus vivencias y todo lo que nos quieres contar para que estemos preparados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he vivido en un país comunista en China 5 años. Y todo lo que estamos sufriendo lleva preparándose, cociéndose y no inventando, pero sí poniéndose en práctica desde muchísimos años, muchísimos. Cuando volvimos a España, bueno, allí en China te quitan tus correos, desaparecen tus correos, te los volvían, te los devuelven, te desaparece información. Aviones tirando yoduro de plata, contaminando ciertos barrios, ciertas poblaciones, si habían sido pues irreverentes con el gobierno en un momento dado, cargándose a gente, acumulando euros, desde que se creó Europa, están acumulando euros en China, porque tenemos que olvidarnos que China, el objetivo de China es destruir Europa. Y me encanta porque es que esto no lo lleva nadie, o sea, lo tienes clarísimo y yo creo que lo tengo clarísimo hace muchísimo tiempo. Ya no porque seamos caucásicos, sino porque somos los países con mayor historia de religión que hay en el mundo. Y los menos manipulables, efectivamente. Sí. Porque también tenemos una religión, aunque no la requerimos mucho, pero tenemos una religión y una historia importante. Me encanta lo que has dicho. Y sí que es verdad, me acabo de meter en tu canal Telegram para recibir información, que te he visto que estás, y sí que es verdad que tendríamos que pedir esta ocasión más veces, pero no tener miedo de decir lo que está pasando, porque la gente piensa que somos desde un principio unos conspiradores, la mayoría de las personas, y que eso tendríamos que seguir. Es verdad que luchamos contra lo que tú has dicho, las dos civilizaciones más manipulables, la raza amarilla y la raza por su cultura, o sea, por su cultura, no por su religión. Es esto, desde que entró Mao Zedong, los chinos se mueven por el dinero, punto, y por lo que nos ofrecen, y luego la religión musulmana. Y son los dos enemigos a batir y que están intentando cargarse a Europa, básicamente. Preguntas, serían mil preguntas, la verdad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nos podemos preparar? En Valencia están quitando árboles, están asolando jardines, están poniendo plazas de cemento, están enterrando túneles en el Castro hacia General, los parques subterráneos que están en la plaza de Virgen y otros parques subterráneos están quitando plazas de aparcamiento, han quitado más de 300 plazas de aparcamiento, luego dicen, no, se puso 800 plazas de aparcamiento aquí. Están como lo que nosotros dicho, sí o sí, vamos a acabar con ciudades de 15 minutos. A ver si lo vamos a motivar. Pero no sé, ¿qué más podemos hacer? Yo no paro. Lo que hay que hacer es cargar al ayuntamiento a ver qué es lo que están haciendo y por qué y qué base tienen. Y que la intervención esta, la conferencia de hoy, la he acortado un poco, porque la que vi en Murcia el día 15 empezaba contando que allí en Murcia los árboles. Entonces lo que no he dicho es que cuando
Lo consulté con los activistas de allí y me dijeron que el ayuntamiento había aprobado un plan especial de no sé qué, no sé cuánto, pero sin que se interese nadie. O sea, no había habido participación ciudadana, ni mucho menos que va a formar impacto ambiental ni nada parecido. Entonces lo que hay que hacer es ir al ayuntamiento y hay que decir, usted perdone, ¿puedo ver los papeles? Déjame que vea los papeles. No, yo en concreto, cuando me dejan solo con un expediente, pues hago sangre, porque suelo encontrar siempre algo. O sea que habría que hacer eso. ¿Qué más? Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, no sé si supongo que alguna persona lo sabrá o no, la pregunta era para ver si había algo de información de la empresa de Salamanca, al revés, sí, de Salamanca, una empresa de Salamanca que parece ser que es multinacional, pero no sabemos quién está poniendo muchos millones de euros. Y parece ser que ya han empezado las obras en una población de Salamanca, no sé cuál es, para hacer la fábrica de insectos comestibles más grande de Europa, o de la más grande de Europa, o del mundo. Está en Salamanca. De hecho, está todo programado para que en el 2024 se inaugure la fábrica, para producir 100.000 toneladas de insectos comestibles en España. O sea, nos están quitando los campos, nos están cortando cada vez más las hectáreas agrícolas. Por otro lado, alguien está metiendo la fábrica de insectos más grande, comestibles, nos la van a meter aquí en España. Y era por si tenías información de quién hay detrás de esa empresa, si son americanos, si son chinos, o quién está metiendo capital para meter esa empresa de comestibles aquí en España tan grande. No tengo esa información, me dijeron hace poco que al lado del aeropuerto de Corbera, en Murcia, otra vez en Murcia, había uno que estaban también intentando cometer alguna fechoría y alguien más todavía me dijo no sé qué de una fábrica de moscas en Alicante. De moscas, sí. Yo eso no lo sé, no sé quiénes son, pero hay otra cosa que sí que sé. Sí, esta sí que la sé. Siempre ha sido un buen consejo huir de la comida procesada. Siempre ha sido un buen consejo comer la comida viva, comer hortalizas, comer verduras y comer fruta y todo esto. El otro día había un gráfico en no sé dónde de redes sociales que decía: si está en una caja, no lo comas. Si crece en la tierra, sí. Entonces, a lo mejor, si fuéramos capaces, no ya por una cuestión de principios, sino por una cuestión de autodefensa, si fuéramos capaces de conseguir una retracción fortísima de la demanda de los alimentos procesados, porque ¿qué alimento procesado no lleva harina? Ninguno. Y azúcar, ninguno. A lo mejor sería la fórmula, o sea, que no tuviera mercado, que no lo comprara nadie, vaya, que se tuviera que cerrar la fábrica. Eso es mejor que ir a quemar en la fábrica y que hacer cosas de estas así que están muy feas, ¿no? De mala educación. Sí, pero el tema es que no es que nos venda la bandeja de saltamontes, digamos, directamente, es que nos están poniendo ya esas harinas de insectos triturados, nos las están metiendo ya en los alimentos. Y es difícil, realmente es un cálculo algebraico cuando ves todos los componentes de un alimento, el saber esa harina si es de origen animal o insectos o de donde es. Que no lo vas a saber nunca, que no lo vas a saber nunca en la vida. ¿No? El otro día me crucé con
una vecina iba al trabajo, iba al despacho, me encontré con una vecina que iba con su hermana, Ana y su hermana. Y les comenté de esto, de la jornada esta de hoy. Y la hermana dice, ay, yo eso no lo voy a comer, yo eso voy a comer. ¿Cómo que no te lo van a comer? Alma de cántaro. Si no te van a poner en la etiqueta nada, te lo tendrás que comer, es que no vas a saber que te lo comes. Y por eso digo que solamente hay una fórmula cierta, que es dejar ya fuera toda la comida enlatada, procesada y todo lo que sale de una caja. ¿Sí, no? Porque si me tengo que esperar yo a que funcione en esto de esta queja que he hecho yo, pues mira. Pues nada, gracias. Se va a montar el tema de eso porque sabía algo de la empresa. A mandar. Multinacional que se llama PPP. Sí. Hola, buenas tardes, señor Ortega. Hola. Me llamo Fernando. Quería, aunque no está incluido en los temas principales que se iban a tratar hoy, a mí especialmente me está preocupando bastante el tema de la desaparición del dinero metálico. Entonces quería saber, aparte de pagar, como yo creo que la mayoría de gente que estamos aquí estamos concienciados a pagar el metálico, para forzar un poco, ¿qué otras, hay alguna norma o algo que defienda el uso del dinero metálico cuando quieran imponerlo, si ese es el proyecto? Pues mire usted, como dice en la tele, me encanta que me haga esa pregunta. Porque es que yo ya parece que bueno, estoy de vuelta ya de todo. Estas aventuras yo ya las he experimentado. El 24 de abril de 2020, el Partido Socialista presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados conteniendo 12 medidas anti-COVID, 12. Siendo la número 11 la desaparición del dinero físico. Y no sé qué tenía que ver con el COVID eso, pero lo dijeron. Entonces yo, según mi costumbre, pues me fui otra vez al Parlamento Europeo a hacer una queja, y la queja se basaba en una cuestión de formalidades y una cuestión de fondo. La cuestión de formalidades es que el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, que atribuye en sus primeros artículos las competencias de los Estados y de la Unión, dice que la política monetaria es competencia exclusiva de la Unión Europea, exclusiva. Entonces yo decía, bueno, si esto yo creo que es política monetaria, ¿no? Entonces el Estado español no tiene competencia para regular esa materia. Y el otro argumento era precisamente de un ilustrado, de los que informaron la Revolución Francesa, de Rousseau. Rousseau decía que el ideal del ciudadano europeo que tenía que salir de la Revolución Francesa era el pequeño agricultor autosuficiente, dueño de su tierra, que se relaciona directamente con el Estado sin intermediarios. Porque Rousseau sabía que la libertad política, si la libertad económica, no es nada, está hueca. El equivalente de eso, ahora, no es un pedazo de tierra, son los billetes. Entonces yo le decía esto a la Comisión de Peticiones, pero por desgracia, la presidenta, o sea, en la Comisión de Peticiones ahora está el señor Zoilo y la Montserrat Caballé, no, la Dolores Montserrat, que era ministra de Sanidad con Rajoy, y hay unos cuantos ex ministros de Rajoy que están ahí metidos y están a ser de presidenta. Y resulta que, como para mí, me puedo equivocar, claro, porque además a veces soy demasiado contundente cuando hablo. Esto del PP, esto es un partido de traidores de España, traidores globalistas, que están con el rollo de la Agenda 2030. Desde que Pablo Casado se fue
a recibir instrucciones del club de Bilderberg, pues ya se transformaron. O sea, antes de ese verano en el que Pablo Casado hizo eso, a mí la comisión de peticiones me trataba estupendamente. Pero a continuación, pues empezaron a ni mirarme a la cara. Entonces, la respuesta que me dio la Dolores fue que ni me escuchó. Cuando yo le decía que la política monetaria es exclusiva de la Unión Europea, es que ni me escuchó. La respuesta tiene su contenido. Decía, mire, no se lo admito a trámite, porque lo mío es que no me admite a trámite nada, esto es lo mío. Dice, no se lo admito a trámite porque el terrorismo se financia con billetes. Y ese era el argumento de la Dolores Montserrat. Que es mucho mejor argumento, y no es que me quiera cambiar de tema, pero mucho mejor argumento que cuando fui le presenté una queja contra el pucherazo porque la Junta Electoral Provincial no hace escrutinio, lo mismo que no permita, por la misma razón, porque no le sale el potorro, a los vocales no le sale el potarro no, el potorro. Y entonces yo pedía observadores de la Unión Europea que vinieran a sentarse a la Junta Electoral Provincial para garantizar que se cumple el artículo 105 de la ley electoral. Una vergüenza tener que venir a llamar a un funcionario europeo para que en España los vocales y tal que están ahí en la cosa esa, que son jueces, son jueces, no son delincuentes ni son jueces que cumplan con la ley. Y esta tampoco me la metió a trámite. Y si he dicho que el argumento de los terroristas era bastante mejor que el otro, es porque la razón por la que no me admitió a trámite la queja del pucherazo no fue ninguna. O sea, simplemente me dijo, usted se va a la mierda. O sea, no me dio ni media razón. La Dolores Montserrat. La misma Dolores Montserrat que poco tiempo después se puso un vestido amarillo canario de punto muy ajustado con unas medias negras y unos taconazos y se puso ahí a hablar en el Parlamento Europeo que si Pedro Sánchez, que si pacta con Bildu, que si no sé qué. Esa señora hizo eso. Y yo recuerdo de que empecé a hacer un comentario incendiario en el YouTube, en el vídeo de YouTube, y no había terminado de escribir palabras gruesas cuando ya YouTube me advirtió, oiga, usted cuidado con este comentario, que tiene que ser respetuoso. Bueno, esa señora que tenía la llave para que Pedro Sánchez no vuelva a hacer pucherazo, tenía la llave. Pues en vez de coger y decir, venga, vamos a admitir a trámite esta queja y vamos a estudiarla y vamos a ver si le damos el dientes a Pedro Sánchez. No, que va, que dijo, me fuera a la mierda. Y luego nada, con sus tacones y con sus medias negras. Dolores Montserrat, atentos a ella, Buenas tardes, gracias por su iniciativa. Hola. He leído estos días en internet que hay 3 países en Europa que van a rechazar la moneda electrónica. Uno de esos países es Chequia, que está trabajando para modificar su constitución para no permitir que nadie les quite la moneda física. Ese es el primer punto. Otro, referido a ciudades de 15 minutos.
pero que está todo relleno ya de cámaras. Pues no entiendo por qué nos está espiando a nosotros, que somos ciudadanos sin antecedentes penales. Si ponen cámaras, los tienen que programar para coger tal cara y tal fisionomía de ciudadanos que los tienen en su fichero de delincuentes y que esas cámaras no puedan espiar dónde va cada ciudadano cualquiera. Eso lo veo yo que se tiene que hacer una petición o como se llama, no sé, para que pongan las cámaras de esta manera. Y con los coches igual, porque me espía a mí donde voy yo, otro, si hay un coche que ha pasado la velocidad o ha pasado una línea por donde no tenía que pasar, entonces que la cámara lo coge. Pero no simplemente mirar dónde va cada uno, eso no es correcto. Y otra cosa que las tengo aquí apuntadas. ¿Tú eres Brigitte? ¿Cómo? ¿Tú eres Brigitte? ¿Tú eres Brigitte? Soy Nicole, no soy... Ah, tú eres Nicole, sí, es que te he confundido porque Brigitte también es... ¿Qué si te parece? Es una... Pero soy de Tú eres Nicole, de la Revolución, ¿no? de Valencia. No doy una, ¿eh? Me voy a callar. Bueno, ¿qué más? Dime. Bueno, Nicole. algo que me parece a mí muy importante sería alejar judicialmente a los que fueron colaboracionistas. Entonces, poner quejas en contra de todos los que han participado en difundir la vacunación, en vacunar, en participar en todas estas acciones. Y no sé quién tiene que hacer esto, a lo mejor los que han sufrido algún perjuicio o lo puede hacer cualquier persona, no lo sé cómo se puede hacer esto judicialmente. Porque si les quitamos a los colaboracionistas, no veo con quién más pueden trabajar. Con esto le cortamos mucho. Y también otra cosa, no me parece que una sola persona, como es uno que se llama Bill Gates, puede poner monopolio en la salud de todo el mundo y en lo que come todo el mundo. Eso es monopolio y eso no se puede decir. Con eso muchas gracias por esta iniciativa de venir hoy a hablar. Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Virginia, quería hacer dos preguntas. Una, lo de las etiquetitas estas de los coches, ¿eso es ilegal o hay que comprarlo? Y si te multan con las camaritas ahora cuando estén en marcha, que dice que la multa es grande, si no la pagas, pasa algo. Primero que no te van a multar, eso no funciona así. Lo que hace el señor guardia no es multarte, es denunciarte. No te pueden imponer ninguna sanción si la previa tramitación de un expediente administrativo, ¿eh? Y entonces en ese expediente administrativo tú te defenderás. Y en tu defensa tú dirás lo que creas oportuno, lo que creas por conveniente. Y después, si siguen con la manía de la sanción y te ponen la sanción, pues ya se verá. En teoría te pueden ir un recurso contencioso administrativo. Pero te voy a decir un secreto, ahora que estamos solos.
Yo me conozco bien la forma de trabajar de la administración, Entonces, para la administración, todo esto, los expedientes sancionadores, sean de las etiquetas o de otra cosa, es que esto lo llevan como tipo cadena de montaje. En cuanto tú introduces una distorsión en esa cadena de montaje, es decir, tú haces alegaciones serias, les obligas a pensar, les complican mucho la vida y tienen muchas posibilidades de que el expediente lo archive, no que lo archive, sino que lo meta en un cajón, porque el funcionario o la funcionaria, porque esto es lenguaje inclusivo, faltaría más, diga, que se ha creído, que me va a hacer pensar a mí. ¿Cuál es la principal? No sé si habrá algún funcionario en la sala, pido perdón por adelantarlo. ¿Cuál es la actividad principal de muchos funcionarios? Almorzar. Los he visto en el almuerzo de hora y media larga, Los he visto yo sentados almorzando. Entonces, una vez tenía una activista de Valencia que del ayuntamiento la habían denunciado porque estaban poniendo carteles de una manifestación que no le interesaba mucho al alcalde. Y dice, a ver si me puede defender. Y entonces yo sabía lo que iba a pasar. En cuanto se le plantea una defensa un poco rigurosa, un poco medio seria, al ayuntamiento, los funcionarios, a eso le tienen alergia. Y Olga no ha vuelto a saber ni media palabra de la denuncia, ¿no? Y de eso, del Ayuntamiento de Valencia estoy hablando, tengo varios de esos, así. Lucre. Hola. Y mira que con esta gafa ni veo, pero es que tu pelo es inconfundible. Hola, buenas tardes. Tengo mucha negacionista por aquí. Una cosa, ¿cómo piensa usted, cómo cree usted, pasos a seguir para parar lo que se nos viene? O sea, aparte del boca a boca, de las redes, de vía legal, ¿qué podemos hacer la gente de a pie para parar esto? En algunos grupos que tenemos de la resistencia, hemos estado debatiendo si lo mejor era una abstención activa o qué. Yo personalmente pienso, lo digo por la persona que por ahí ha dicho no votar, que es una opción, Esto es una opción. Pero yo personalmente en ese foro yo decía que la abstención, si no se iba a conseguir la abstención absolutamente burra, pero burra, del 70 o del 80%, el sistema lo absorbe. El sistema dice, no, es que la gente se ha quedado en casa porque no tenía más ganas de tal. Pero, parte de esto, aprovecho también para decir por segunda vez, me alegra que me haga esa pregunta. Porque es que resulta que yo aquí donde estoy, y por la poca cosa que parezco, que tengo la solución para todo. Tengo la gran panacea universal, tengo la solución para absolutamente todo, de todo, de todo. O sea, yo lo resuelvo todo. ¿Cómo? Con la reforma de la Constitución que escribí hace 11 años. Antes de que empezara todo esto, que es una reforma de la Constitución para que la democracia sea de verdad y para terminar con la partitocracia, con los lobbies, y iba a decir con la madre que los parió a todos, pero no lo digo por educación, o sea que se me ha escapado. Eso también está en una web, que es la web de Manifiesto 2012, y está todo y todo. A ver si la encuentro por aquí, la web.
Ahora no me quiere funcionar el internet. Vaya. No, si es que yo tengo aquí... Espera, a ver. Es que estoy dándome a mí mismo internet con el móvil. Y a veces hace esto. En todo caso, el 2012 manifiesto. Esto es una reforma que escribí, que a lo mejor otro día se puede hacer otra cosa de esta con la Constitución. Porque ya entonces el tema estaba mal, ¿eh? Ya entonces estaba mal. No, si yo tengo el teléfono apagado, si no es eso, si es que... Ah, no, me dice que no tengo conexión, es que esto se ha puesto en plan off. Un segundo. No, si yo tengo el teléfono apagado, si yo sé dónde está, lo que tengo que hacer es que esto me dé conexión. Bueno, vale, es igual. 2012 manifiesto, ya está aquí. ¿Falta una R? No. Lucrecia, ¿cuál es la URL? Lucrecia. Empieza por 2012, ¿no? 2012 manifiesto WordPress.com, ¿verdad? Y aquí. Alabado sea el Todopoderoso. Bueno, pues muy bien. Esta es la web, 2012 manifiesto WordPress.com. Y entonces aquí tenemos un montón de vídeos y documentos y de todo. Que no quiero alargarlo, porque esto es otro tema. Porque si me pongo a hablar de esto no acabamos nunca. Pues podemos hacer otro encuentro, ¿no?, sobre ese tema. Bueno, esa es la web y si queréis... Hola, Jorge. Hola. Yo soy funcionaria de Sanidad. Y según el BOE del 5 de julio de 2023, han quitado mascarillas. Lo sabéis, ¿no? Pues ha llegado una recomendación del hospital. Recomendaciones: usa mascarilla en el departamento de salud. Y entre otras recomendaciones, primera, yo como profesional, y otra, creo que es bueno saberlo para nosotros los pacientes, o yo, que puedo ser paciente, evidentemente, pero vamos, que tengo dudas. Dice: en las urgencias hospitalarias, hay que llevarlo,
Recomendación derivable. Incluida la sala de espera. En las urgencias de atención primaria, incluida la sala de espera. Por las personas sintomáticas, cuando estén en espacios compartidos. Sintomáticas, ¿de qué? No sé, porque no hay síntomas, ahora estamos en verano. Entonces, cuando se dan recomendaciones en una asociación o algo, es algo que no es legal, no hay por qué seguirlo, ¿no? Con lo cual, podemos negarnos a llevarla o podemos apoyar a la persona que no quiera llevarla, por mucho que las recomendaciones del hospital nos estén pasando esta circular a nosotros. Es importante saberlo para mí y para los demás. Que no es que no sea legal, es que no es vinculante. Si no es vinculante, no es vinculante. Y usted me lo recomienda. No entiendo qué quieres decir. Que no obliga. Usted me lo recomienda, ¿no? Bueno, pues yo decido que no. Y entiendo que puedes decir que no y no pasa nada, ¿no? No, claro. Ok. Ahora, si quieres decir que sí. Ya está, gracias. Gracias a ti. Hola, José, ¿qué hay? Hola. Yo voy a ser muy breve. Comparto tus ideas, comparto tu exposición, pero no puedo compartir como funcionario público los comentarios que has hecho sobre los funcionarios públicos. Lo siento. Los funcionarios somos los compañeros sanitarios, somos los compañeros de las fuerzas de seguridad del Estado, somos los docentes, somos muchos que hacemos muchas gestiones y aunque nos gusta almorzar, y yo soy un claro ejemplo de que me gusta almorzar, esto no significa que no hagamos nuestro trabajo adecuadamente. Entonces, sí que te pediría, por favor, que con un colectivo, que además que es de más de 2,5 millones de votantes, nuestras respectivas familias, no tengamos una postura tan drástica y tan ofensiva en términos generales. Este es el primer punto. El segundo punto, que te quiero decir que como funcionario que ha desempeñado sus funciones en la recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social, hay determinados consejos que pueden ser perjudiciales, porque la compañera, si no paga, se va a encontrar con la incoación de un expediente administrativo de apremio y posiblemente con un embarguito en la cuenta corriente, cuando no en el registro de la propiedad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Gracias. Quiero recordar que he dicho, o no ha sido así, he dicho muchos funcionarios, ¿no? ¿O no? Pues ya está. O sea, no todos, muchos. Porque yo ya sé que yo no sé a qué le estoy hablando, ¿eh? Y en cuanto a la multa y la vía de premios, sí, claro, es así, tienes toda la razón. Adiós, sea quien sea, que no te veo. Sí, hasta luego. Vale. Que tienes toda la razón, pero lo que hay que hacer es intentar que no se llegue a la vía de premios, ya está. Que no se dicte una resolución, porque la gente lo que piensa es que el guardia no ha puesto una multa. No, el guardia no es nadie que ha puesto una multa. Eso lo dice la ley de procedimiento administrativo muy claramente, clarísimamente. La multa te la pone la autoridad que tiene competencia para ponerte la multa, pero el expediente contradictorio. En fin, bueno, pues. Hola. Me llamo María y primero quiero pedir que no lo tomes como algo así que es como convencional, no. Yo lo que quiero es darte las gracias
desde el corazón, desde el hígado y desde todas partes. Porque, y estoy segura que lo compartirán todos, yo ahora aquí, a pesar de que estoy en la disidencia desde casi al inicio, la impotencia que debes de sentir, no sé, es que me venía como la imagen de una corona de espinas, que es para acabar reventado. Y de verdad que me deshago de agradecimiento. Gracias. Buenas noches. Me llamo José. Soy funcionario desde hace 42 años. Disculpa, estoy totalmente de acuerdo con la disertación que has hecho y totalmente de acuerdo tal como lo has explicado. Me he encontrado a lo largo de mi carrera en educación con todo tipo de compañeros y siempre he luchado porque se le atienda al público bien, que para eso estamos, para atenderlos bien. Por lo tanto, me parece que no le da caso la contestación que te han dado, sencillamente. Gracias por tu disertación. Buenas noches, yo también soy funcionaria y me molesta mucho lo que ha dicho porque no me encuentro afectada en nada de lo que este señor ha dicho. Yo he cumplido con mi obligación, estoy muy orgullosa y muy contenta porque encima de que me pagaban estaba súper contenta haciendo mi trabajo. Y entonces no me gusta lo que dice este caballero que se ha encontrado aceptado. Yo no me encuentro aceptada por lo que usted ha dicho. Muchas gracias por todo lo que está haciendo por la sociedad. Es muy difícil. Espera, ahora me toca a mí, ¿eh? Espera, que no me toca a mí. Que yo también he sido funcionario, ¿eh? 7 años. Yo, como asesor jurídico de la Comandancia Marina de Valencia, 7 años. O sea que estamos aquí unos cuantos funcionarios y exfuncionarios, y todos nos llevamos muy bien. No lo he oído. ¿Cómo? Que quien no tiene motivos no se ofende. No, claro. Hola, buenas tardes. Primero que todo quería darte las gracias por la charla de hoy y quería hacerte una pregunta. Supuestamente la OMS nos tiene preparado una única salud para todos. El ciudadano de a pie, si vuelve a ocurrir otra pandemia, ¿qué posibilidades tenemos? ¿O cómo se recogerán nuestros datos en ese sistema? ¿O qué podemos hacer al respecto? ¿Si hay alguna ley, algún reglamento? No sé, por si tienes más información. Vale, gracias. Todo lo que tenga que ver con los tribunales, como si no estuviera, ¿eh? No se puede contar con los señores jueces para absolutamente nada. Lo digo con respeto, lo digo con cariño, lo digo con devoción, pero los jueces no contemos con ellos porque no va a ninguna parte. El tratado de pandemia se está negociando y el otro día leí uno de los 100.000 mensajes que me llegan por WhatsApp que había dicho, no sé si el Washington Post o quién, que pasarían años antes de que hubiera un consenso para aprobarlo. En todo caso, yo recientemente, viendo que estaban apretando, pues escribí un modelo de alegaciones que son tan inútiles como puede ser ir al juzgado, pero son. Y puesto que hay una cesión de soberanía, y esa cesión se supone, porque no está escrito o aprobado, esa cesión de soberanía
es en favor de personas que no han sido elegidas ni democráticamente ni antidemocráticamente, por nosotros. Como el artículo 1.2 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, pues yo en esas alegaciones, en ese modelo de alegaciones que lo tenéis en mi blog como modelo, lo que decía es que si se aprueba eso, claro, también, como hay una cesión de soberanía, pues que habría que también reformar la Constitución para decir en el artículo 1.2 de la Constitución que la soberanía del pueblo, la soberanía nacional reside en Bill Gates y en esto, porque yo en ese escrito explicaba que según fuentes oficiales de la propia OMS, que no es ningún chascarrillo, que lo dicen ellos, el principal financiador de la OMS es Bill Gates. Ahí como países el que más paga es Alemania y después un poquito menos que Alemania paga Bill Gates y otro poquito menos paga la Fundación Bill y Melinda Gates, que ya sabéis de quién es, ¿no? Entonces, esto es un club privado, en la práctica es un club privado. Entonces no ya es que al negro etíope ese no lo haya elegido nadie, sino que a Bill Gates mucho menos todavía. Entonces reforma la Constitución para decir que la soberanía nacional reside en Bill Gates. Y el cito de delegaciones, pues el que lo quiera presentar por deporte, porque esto hasta que no hagamos la reforma de la Constitución, esta que escribí en su momento, no vamos a salir de pobres, ¿eh? Bueno, una última pregunta. Buenas noches. Agradecer la ponencia y quería, ya que es la última pregunta o la última consideración, es que a pesar de que tenemos muchos frentes abiertos, sigamos recordando todos que estamos en el marco del Real Decreto de la nueva normalidad, que tenemos que seguir pensando en que ese decreto, debería ser abolido, derogado de forma inmediata, y que tenemos que hablar mucho de la ley de nueva normalidad porque es la que está rigiendo nuestras vidas actualmente. Y es que es lo que quería comentar, porque aparte de todas estas cosas puntuales y que se mueven en el mundo, estamos regidos ahora mismo en el Reino de España por la ley de nueva normalidad. Gracias. No sabía que estaba eso aquí aún, ¿eh? No sabía. Hola José, soy Tony. Te queríamos agradecer por todo esto, por esta charla muy instructiva, muy importante, y a la vez darte las gracias por esa multa que nos pasaron y que gracias a ti se pudo recurrir y la ganamos. Muchas gracias por todo. Y lo otro que te iba a preguntar, ¿qué hay por las antenas 5G? Si nos pueden informar de algo. Sí, os puedo informar de algo, sí. Lo primero que van circulando por ahí hace ya tiempo, modelos de escritos de activistas antirradiación que le pasan al ayuntamiento unas peticiones razonadas de decir no autorice usted por favor la antena 5G, que son malas, y estas personas son muy bien intencionadas pero no manejan buena información, porque aparte de que no quieren cascar una ley de telecomunicaciones todavía más dura, ahora mismo la ley de telecomunicaciones que hay
una empresa de telefonía móvil puede hacer exactamente lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Y ahí los alcaldes ya no pintan nada. Y encima, la mera expresión del deseo de una empresa de telecomunicaciones, de una cosa esta de los teléfonos, de poner una antena en tu terraza o en tu propiedad, es razón suficiente para que te expropien la terraza o te expropien el terreno o lo que sea. Yo presenté en septiembre de 2020, repito, septiembre de 2020. Lo mismo que el 20 de julio de 2020 presenté al Tribunal Supremo la querella contra el gobierno, en septiembre presenté una querella contra el proceso de despliegue de la tecnología 5G, que bajo mi punto de vista es un delito, es un fraude. Y todavía estoy esperando que me digan si me la meten a trámite. Digo septiembre de 2020. Se van a cumplir casi 3 años. Y después tenía una colaboración con la PBT, que son unas activistas de Murcia que me vinieron también a ver si podíamos colaborar. Y me parece que tengo la web que hice, la web dedicada que hice para esto. Lo tengo ahí como modelo. Es un escrito dirigido a los que ahora mandan, a los que mandan son los ayuntamientos, son el área de industria de la delegación o subdelegación del gobierno, son los que deciden y autorizan o no. Entonces, en ese escrito, en ese modelo, yo lo que, como he dicho antes, que lo que hay que hacer es ver el expediente, ¿no? Lo he dicho por ahí. Hay que ver los papeles, hay que investigar y enterarse. Pues el modelo es para que nos dejen ver los expedientes que están en trámite, para que nos notifiquen los expedientes que se han aprobado y para que nos dejen ver las solicitudes de autorización que se han presentado con el propósito de intervenir como interesados de esos expedientes y tratar de que no se aprueben, que eso es algo que yo he hecho muchas veces. Entre ellas, cuando Kaiden Energy, que es una multinacional escocesa, estuvo intentando, con la colaboración del ministro Soria, poner plataformas de estación de petróleo aquí en Golfo de Valencia. Es una de las cosas que hice. Entrar y lo que he dicho antes, hacer sangre en el expediente. Pero bueno, eso se quedó pendiente de hacer porque yo lo que no puedo es ir y estar absolutamente todo. Yo hago los escritos, yo hago los modelos, pero yo lo que no puedo ir ni a cada delegación del gobierno de España a presentar los escritos y estar ahí haciendo el trabajo ese. Bien, pues damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a Pepe. Espera, un momentico. ¿Queréis escuchar el nuevo himno nacional? ¿El nuevo himno nacional? Sí. Dejaremos que caiga la lluvia, dejaremos al trigo crecer, dejaremos que el pájaro vuele, la libertad no va a perecer. Dejaremos que el joven sueñe, que lo imposible aprenda a creer. Dejaremos que los niños jueguen, la libertad no va a perecer. Camarada, camina conmigo, camarada, no debes temer. Camarada, a ti te lo digo, la libertad no va a perecer. Camarada, estrecha mi mano, ven conmigo hacia el amanecer. Camarada, si eres mi hermano, la libertad no va a perecer. Nunca seremos esclavos,
nunca tendremos Señor. Huid de la patria, tiranos, llegó la revolución. Libre nacimos un día, libres queremos vivir. Siempre quisimos ser libres, libres hemos de morir. La libertad nuestro don, la libertad nuestra fe, la libertad nuestro sueño, nunca, nunca podrá perecer.